Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de analítica de datos. Hoy tenemos a un invitado, pues, colega de investigación, el doctor Henry Laverde. Entonces, Henry, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a la clase. Lamentablemente, por razones de agenda, no podemos coincidir para que estuvieras en vivo en nuestra clase, pero bueno, igual agradezco muchísimo tu esfuerzo de acompañarnos en esta sesión. Henry, bueno, te comparto antes de iniciar que en el CESA nosotros estamos innovando al incorporar estas clases de analítica de datos para los negocios. En este curso tratamos de brindarle a nuestros estudiantes una visión aplicada de lo que es la investigación académica que nosotros desarrollamos en diferentes tópicos. Ya nuestros estudiantes, por ejemplo, han tenido una aproximación al curso viendo ejemplos concretos con publicaciones de domicilio, que fue un trabajo que yo había publicado antes. También les mostramos algunas cosas de lo que hicimos con el paper de cómo se está cortando la brecha en el sistema educativo entre los países y que finalmente construimos un indicador sintético que se comporta mucho mejor predictivamente para establecer pronósticos de crecimiento económico, nuestro trabajo que fue publicado en Plus One y otras cosas, ¿no? Entonces, hoy la idea es poder conversar contigo sobre el trabajo que habíamos hecho de Mercado Libre, que publicamos este año y que pues desde tu visión, no quiero decir mucho de ti para que tú seas quien te presente delante de los estudiantes, nos puedas compartir, digamos, la motivación que nos llevó a hacer este trabajo y sobre todo, muy importante, que ellos entiendan cómo se interpretan estos resultados y qué lecciones prácticas puede apuntar este trabajo. Entonces, pues sin más, Henry, muchísimas gracias por tu participación. Somos todo oídos. Eh, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, pues déjame primero entonces, si quieres darme la oportunidad de presentarme. Yo soy economista, Juan. Yo soy, digamos, tanto desde el INVACDES comencé a trabajar en temas de métodos cuantitativos, entonces digamos, me especialicé en eso tanto en la maestría como en el doctorado, digamos, en temas que tienen que ver con medición y la parte cuantitativa de la economía. Y en eso pues he estado trabajando durante toda mi carrera como investigador, haciendo algunas consultorías y trabajando también en la academia, pero digamos concentrado en estos temas cuantitativos. Sí, y efectivamente entonces, digamos, tengo la oportunidad hoy de venir a presentarles un documento que hicimos conjuntamente para mostrar relaciones digamos, digamos, de las variables que interactúan para tratar de predecir el comportamiento de las ventas en comercio electrónico. Fue un documento que hicimos conjuntamente, como ya lo había dicho, y que hoy quiero, digamos, mostrarles de manera muy sucinta, digamos, la interpretación sobre todo de cómo funcionan estos modelos, ¿sí? Entonces, no sé si voy a presentar acá, Juan. Sí, ¿Sí? te iba a pedir que si quieres compartir, bueno, nos compartas para ir viendo lo que hicimos en el trabajo. Entonces, no sé si ahí estás viendo, Juan, pero digamos, este es el paper que se trabajó en aquella oportunidad, pero me quiero concentrar entonces digamos, en explicarles un poco digamos, la motivación de por qué se realizó esta metodología en particular. De Cuando uno acuerdo. quiere, digamos, hacer, digamos, relaciones entre variables digamos, para tratar de encontrar, digamos, algunas relaciones de causalidad entre ellas con fines de predicción, por ejemplo, o simplemente para verificar algunas hipótesis que surgen en la investigación científica de manera empírica, de manera teórica. Uno podría utilizar herramientas como esta que nosotros utilizamos, que son básicamente modelos de regresión múltiple, ¿sí? Esos modelos de regresión múltiple son, digamos, ya tradicionales en varias áreas del conocimiento, entre ellas economía, psicología, etcétera, ¿cierto? Pero cuando uno se mete en profundidad con estos modelos de regresión múltiples, uno encuentra que esto es un universo, realmente, ¿sí? Y dentro de ese universo, la utilización digamos, del método apropiado es crucial.
entender cómo debe utilizar estos modelos de regresión múltiple es esencial. Y esto parte, por supuesto, de varias condiciones, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, digamos, los datos que uno tiene disponibles, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a analizar algún tópico particular, uno lo primero que tiene que hacer es preguntarse cuál es la disponibilidad de datos que uno podría, digamos, utilizar para este tipo de análisis. Y entonces surgen tres tipos de datos. El primero es el que nosotros utilizamos en el documento, que básicamente es lo que se conoce como datos de corte transversal, ¿sí? Es como una fotografía, son datos que son como fotografías en un momento del tiempo, ¿sí? Donde uno tiene varios individuos con diferentes variables que uno pudo medir, ¿cierto? Y entonces uno tiene esa información en un periodo particular. Correcto. Otro tipo de base de datos que se utiliza frecuentemente en estos modelos de regresión son los que conocen como series de tiempo. Estos tienen la particularidad de que son individuos mirados a través del tiempo, evolucionan a través del tiempo. Entonces, uno podría tener un dato este año, el siguiente año otro dato, la misma variable vista a través del tiempo. Y el otro tipo de métodos que uno, digamos, tiene disponible es una combinación de las dos cosas, ¿sí? Es decir, datos en corte transversal vistos a través del tiempo. Esas metodologías, digamos que es necesario entenderlas para saber cuál debo utilizar, porque digamos que una vez que uno sabe, digamos, cuáles son los datos que va a utilizar, uno, digamos, define el método en el que vamos a estar. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros de este paper que les vamos a presentar el día de hoy, son datos de corte transversal. Sí. Pero incluso dentro del corte transversal hay otro mundo, es como ir metiéndose, digamos, en sus mundos, y en este mundo del corte transversal hay muchísimas metodologías para medir las relaciones de causalidad entre las variables. Sí. Y esto implica, Juan, entender también, digamos, desde el punto de vista teórico, qué es lo que estoy tratando de relacionar, ¿sí? Claro. ¿Cómo lo voy a medir, ¿cierto? Entonces, nosotros, digamos, en este caso particular, utilizamos un modelo que se llama una regresión de conteo, porque digamos que en términos generales, cuando utiliza unos métodos de regresión, uno supone que la variable, digamos, dependiente, ahorita les explico un poco más cómo funciona esto, pero digamos que en principio uno va a tratar de, digamos, tener una variable objetivo, que es nuestra variable dependiente, ¿cierto? La que yo quiero, digamos, predecir, la que quiero saber cómo se comporta a partir de variables explicativas, sí. Una serie de variables explicativas. Pero digamos que para poder encontrar la relación entre esas variables dependientes e independientes, uno tiene que entender cómo se comportan dichas variables, ¿cierto? Y esas variables generalmente, digamos, deben seguir, digamos, un cierto comportamiento, y ese comportamiento va a estar, digamos, anexo a la distribución que siguen esas variables, ¿sí? Y eso es un supuesto a priori antes de hacer cualquier estimación. Claro. La distribución que uno, digamos, supone que tienen mis variables. En el caso de la variable dependiente, ¿sí? En general los modelos de regresión múltiple suponen que son variables continuas, ¿sí? Entonces son variables que toman cualquier tipo de número, negativos, positivos, ¿cierto? Pero digamos que en términos teóricos, por lo menos, son variables que, digamos, no tienen, digamos, rangos definidos, ¿sí? Ni valores particulares, sino que, digamos, es una variable continua, ¿cierto? Sí. Entonces, en términos teóricos, por lo menos, podría ser una variable infinito, que va de menos infinito a infinito. Correcto. En la vida práctica, pues, eso significa una variable como, por ejemplo, los ingresos. Entonces, una persona puede ganar desde 0 hasta, no sé, billones. Entonces, uno desde el punto de vista práctico, esa variable la uno considera como continua. El problema es que en muchas ocasiones uno se va a enfrentar a variables que no cumplen con ese requisito. O sea, cualquier modelo de regresión supone que ese comportamiento se da, pero en muchos casos eso no sucede así. Por ejemplo, hay variables dependientes que toman solo dos valores, ¿sí? Eso, digamos, en el mundo de las regresiones se conocen como variables binarias, ¿sí? Y ese tipo de variables binarias pues rompen este supuesto, y por lo tanto no podríamos estimar confiablemente una variable que tenga como variable dependiente solamente dos valores. Claro. Entonces no podemos utilizar ese tipo de modelos. Entonces necesitaríamos otro tipo de modelos. Esos tipos de modelos se llaman modelos logísticos, ¿sí?
utilizan, digamos, una metodología muy particular para poder confiar en estos modelos. ¿Qué nos encontramos nosotros con este paper? En este paper lo que encontramos es que nuestra variable dependiente, que son las ventas, sigue también un comportamiento muy particular. Y es que, aunque no son dos valores, sí son muy pocos valores. O sea, es una regla de conteo precisamente porque primero es una regla discreta, o sea, toma valores 1, 2, 3, pero además están limitadas digamos, en un intervalo muy pequeño. Claro, tú no puedes vender 3,5 artículos. O vendes 3 o vendes 4. Primero eso, exactamente. No es una variable, digamos, continua, sino es una variable discreta. Y aquí sería importante también aclararle a nuestros estudiantes que, como el contexto es ventas dentro de Mercado Libre, el conteo es por unidad de artículo. Y aunque puedan, digamos, haber artículos, pensando un poco en voz alta del tema de bebidas, que tienes 1 litro o tienes medio litro, en el caso específico de este trabajo, lo que trabajamos fue con artículos unitarios, que eran los tenis Converse, la consola del PlayStation, el iPhone 7 y la Biblia, que en un trabajo preliminar habíamos conseguido que eran los 4 artículos, dentro de los artículos más vendidos en Mercado Libre, los 4 artículos más vendidos en los 18 países donde Mercado Libre tiene operaciones. Exactamente. Pero digamos que, Juan, de manera un poco conceptual, esas relaciones entre las variables que nosotros vamos a utilizar, y ahorita, digamos, me gustaría que tú explicaras un poco esta ecuación, es que el problema en realidad es que es sobre la variable dependiente. ¿Sí? Sí. Es variable dependiente por las características que les contaba, que no es una variable, primero, continua, y segundo, aunque lo fuera, es una variable que tiene, digamos, un intervalo muy pequeñito. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando esas variables tienen ese comportamiento, no podemos utilizar, digamos, los métodos tradicionales de los modelos de regresión, sino que tenemos que utilizar unos modelos de regresión que generalmente uno que se conoce como las regresiones de Poisson. ¿Sí? Esas regresiones, pues lo que, digamos, hacen en particular es que tienen en cuenta estas características de esas variables, de ese tipo de variables, porque esas variables no tienen una distribución digamos, normal en el sentido no de la distribución normal, sino no tienen una distribución tan frecuente como las que se ven en otro tipo de variables, ¿cierto? Y en realidad lo que sí uno esperaría es que la variable dependiente en los modelos tradicionales, no tanto por la variable dependiente, digamos, sino por esta letra que está aquí, esta letra griega, es el error de la ecuación, ¿sí? Y el modelo supone que ese error sigue una distribución normal. Sí. Sin embargo, el error sigue muy de cerca el comportamiento de la variable dependiente. ¿Sí? Va a seguir muy de cerca el comportamiento de la variable dependiente. Entonces, si la variable dependiente no sigue una distribución normal, que es lo que uno esperaría de todos estos modelos, pues obviamente el modelo va a estar sesgado, no podríamos confiar en las estimaciones que nosotros consideramos de ella, etc. Entonces, por eso no podemos utilizar una regresión normal y es necesario recurrir a estas estimaciones de Poisson, que lo que hacen es, en lugar de suponer que tenemos una distribución normal, pues cogen una distribución muy particular, que siguen digamos, un comportamiento más cercano a estas variables de conteo, que son discretas, que digamos, son de intervalos muy pequeñitos. Entonces una distribución Poisson, tipo Poisson, es mucho más apropiada para la estimación. ¿Sí? Y bueno, y aquí entonces, una vez que nosotros resolvemos ese problema sobre la distribución del error, pues lo único que hacemos es entonces hacer un planteamiento teórico de cuáles son las variables que tratan de explicar a nuestra variable dependiente, en este caso las ventas. Entonces, aquí sí, Juan, te dejo, pero antes de dejar a Juan, mire que esta forma funcional, que simplemente es una cuestión teórica y sobre la que uno trabaja para tratar de estimar y poder saber si hay relaciones entre las variables que uno busca, ¿cierto? Pues lo que supone es que aquí unos parámetros, estos parámetros que acá en estos betas que aparecen acá, son los parámetros que uno trata de estimar y son los de interés, por supuesto, pero al final son los parámetros que me encuentran las relaciones entre las variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo este parámetro beta 1, ¿sí? Este parámetro beta 1 en últimas es el que me muestra, una vez que yo lo he estimado, dos cosas importantes. ¿Cuáles son? Primero, el signo es muy importante. Esto en priori aquí ponemos más, pero en realidad uno lo que esperaría es que esto fuera o más o menos, dependiendo de lo que me diga la teoría. A priori, uno debería hacer una conjetura de qué esperaría de
cómo se daría la relación entre ventas y confianza. Uno Sí, a priori podría suponer algo, pero la evidencia me mostrará si eso es cierto o no. Entonces, eso es lo que uno primero trata de verificar, si realmente existe una relación positiva o negativa entre esas dos variables. Y lo segundo importante acá es que me interesa también no solamente la relación positiva o negativa entre las dos variables, sino también el impacto que tiene esta variable. Entonces, me interesa el valor particular del beta 1. ¿Sí? claro, Entre más pequeñito ese valor, pues yo supongo que la fuerza entre la relación entre las dos variables es muy pobre, ¿sí? Es muy marginal, ¿cierto? Y en el caso contrario, pues la fuerza será mayor. Y claro. una tercera cosa, que ahorita lo vemos mejor con los resultados, es tratar de hacer algún proceso de inferencia estadística. Generalmente estos procesos, Juan, se recogen a partir de muestras, ¿sí? Y esas muestras, como generalmente uno solo tiene la oportunidad de recoger una sola muestra, ¿cierto? Pues se convierten en variables aleatorias. Entonces, esas variables aleatorias, generalmente, pues uno tiene que hacerle algún tipo, digamos, de proceso de confianza para saber si a partir de la muestra que yo estoy tomando, qué tan cercano o lejos estoy de los verdaderos parámetros. O sea, Sí, uno pudiera sacar no una muestra, sino un censo, posiblemente ese valor que yo voy a estimar pudiera estar cerca o lejos del verdadero parámetro poblacional, ¿sí? Entonces cuando uno habla de parámetro poblacional, uno dice, bueno, yo quiero sacarle la media, entonces yo quiero saber la media, la varianza, la covarianza, pero una cosa es esos valores en una muestra y otra cosa es el verdadero valor. Entonces, a partir de inferencia estadística, uno lo que quiere averiguar es si ese parámetro está, qué tan cerca o qué tan lejano está de mi verdadero parámetro poblacional. Entonces, digamos que eso será trabajo, digamos, del análisis que nosotros hicimos acá. Pero antes de seguir, entonces, sí, Juan, explícales un poco aquí entonces esta ecuación, más o menos sí. cómo variables. Sí, bueno, la idea de esta ecuación o que muestra una relación funcional de ventas que está al lado izquierdo de la igualdad con otra serie de variables viene a entenderse a partir de lo que hicimos procedimentalmente. Arriba, en unas páginas arriba, mostrábamos cuáles eran las relaciones que existía entre confianza y ventas, confianza e historia que tiene el vendedor. En este caso, la historia del vendedor la estamos captando en número de años y meses y teníamos una gran variabilidad, desde vendedores que tenían apenas 4 meses de experiencia vendiendo en Mercado Libre hasta vendedores que tenían 10, 15, 20 años como vendedores en Mercado Libre. Y otro factor muy importante en el comercio electrónico, desde luego, es el precio del artículo. El precio del artículo en Mercado Libre tiene una peculiaridad y es que si recordamos muy rápidamente en Mercado Libre, cada país tiene su propia moneda y a diferencia de otras plataformas como por ejemplo Amazon que solamente se mueve en dólares, aquí tuvimos que hacer un trabajo empírico también de poder hacer la conversión de acuerdo a la tasa de cambio del momento en que recolectamos los datos, cuánto era el precio expresado, reexpresado en dólares. Y luego, otra variable que también consideramos es el número de preguntas que le hacen al vendedor antes de formalizar la transacción, que es la última beta 5 que estamos viendo acá en esta ecuación. Cuando nosotros analizamos las relaciones por pares entre variables, tenemos lo que mostramos en la figura 2. Ahí, Henry, si me puedes ayudar a mostrar muy brevemente la figura 2. Por ahí la pasaste. Listo. Eh, entonces aquí tenemos un total de 20 figuras en apenas media página y por eso los cuadritos son tan chiquitos. Pero pónganme cuidado que si hacemos un poquitico de zoom, en las primeras 10 figuras observamos que tenemos líneas curvas, cada una de ellas con colores. Cada colorcito representa un país y pues salta a la vista que dependiendo de las combinaciones de variables, las relaciones funcionales o estadísticas entre este par de variables van cambiando de acuerdo al país. Por ejemplo, en el cuadrante A, que es el que tenemos arriba a mano izquierda, vemos que trust o confianza en el vendedor está en el eje vertical, mientras que PI o Purchase Intention, intención de compra, está en el eje vertical. ¿Qué ocurre?
que la línea amarilla se comporta un poquito distinto a la forma que manifiesta la línea verde o la línea roja o la línea azul. ¿Cuál es la amarilla, la verde, la roja, la azul? La vemos un poquitico a la derecha de la gráfica. Henry, si nos pueden mostrar la leyenda, porfa. Eh, Tony, a la derecha, un poquitico más a la derecha, en el último cuadrito, ahí tenemos. Entonces, amarillo es México, eh, rojito es Argentina, azul es Brasil, etcétera, etcétera. Pongan cuidado que acá en este gráfico lo que estamos haciendo es tratar de comprender visualmente si las relaciones entre las variables que estamos analizando estadísticamente, independientemente de su parámetro o su correlación que va a cambiar, mantiene más o menos la misma tendencia. ¿Qué ocurre? En este cuadrito E que estamos mostrando, fíjense que Purchase Intention, PI, está en el eje horizontal, mientras que las ventas están expresadas en el eje vertical, pero pongan cuidado que no es ventas en dato bruto, sino el logaritmo. ¿Por qué usamos el logaritmo? Porque teníamos casos muy variables, desde cero ventas hasta 3.000 artículos vendidos, cosas por el estilo, o 10.000 artículos vendidos. Entonces, al calcular el logaritmo de un número, lo que hacemos en la práctica es reducir la varianza de esa variable para propósitos prácticos de pintar este grafiquito. Fíjense que en este caso la pendiente de las líneas de colores que representan a cada país, sin importar la forma exacta que adoptan cada una de ellas, nos revela una pendiente creciente o positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de preguntas que le hacen a un vendedor en Mercado Libre, mayor también va a ser el número de artículos que venda. Esto es, digamos, la interpretación muy general. Pero si vemos otras combinaciones de variables, por ejemplo, la que tenemos justo a la izquierda de esta que estamos viendo acá, fíjense que ahora las líneas de colores manifiestan un comportamiento un poco más extraño, mientras hay algunas líneas que manifiestan una pendiente positiva, por ejemplo, la línea roja que representa Argentina, también tenemos líneas que no representan ninguna pendiente, como la línea azul que representa Brasil. Y hay otras líneas que por el contrario muestran una relación que va decayendo. Por ejemplo, creo que la naranja que representaba a Venezuela, si mal no recuerdo, según la leyenda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las líneas no se comportan visualmente de una manera general semejante, o su pendiente no es semejante, allí estamos en presencia de lo que en estadística llamamos una inconsistencia, es decir, la relación entre una variable y otra variable no es consistente para cada país. Si nos ponemos a ver el caso de la relación entre confianza y ventas, que la tenemos en el cuadrante A, vemos una cosa muy interesante, en el cuadrante B, perdón, vemos una cosa interesante. Fíjense que las ventas están en el eje vertical, también aquí volvemos a sacar el logaritmo, pero la confianza que los compradores en Mercado Libre le otorgan al vendedor está en el eje horizontal. Y da la impresión de que a mayor credibilidad o confianza del vendedor, eso no necesariamente se traduce en un mayor número de artículos vendidos. Y esto nos dio pie para pensar que probablemente había otro tipo de relación estadística que no es de tipo lineal. ¿Qué quiero decir con que no sea de tipo lineal? Bueno, que efectivamente vemos que la pendiente de varias de estas líneas de colores pareciera ser o nula porque es paralela al eje horizontal o en todo caso negativa porque va decayendo de cierta manera. Esta graficación nos dio pie entonces a plantear la ecuación que habíamos visto al principio de nuestra conversación, donde uno de los términos que habíamos incorporado es un término que tiene un exponente al cuadrado. Ahí lo está mostrando nuevamente Henry, que es el segundo componente de esta ecuación. Esta ecuación luego nos sirvió para correr esta regresión de conteo que nos explicaba Henry
a fin de tratar de entender cómo es que ocurre la relación entre ventas y la confianza que los compradores le dan al vendedor de Mercado Libre. Listo. Juan, yo creo que ahora sí pasemos a los resultados, ¿cierto, Juan? Sí. Ok. Entonces, miren que para uno, digamos, testear empíricamente, digamos, esas relaciones que Juan nos menciona, ¿sí? Pues lo que se hizo, digamos, es utilizar el método que les dijimos antes, que básicamente es una regresión Poisson, ¿sí? Digamos, por las explicaciones que ya se dieron, pero realmente se presentan de esta manera. Déjenme explicarles un poco esta forma, esta anotación de cómo se deben leer estas tablas que aparecen generalmente en los papers, y es lo siguiente, miren. Eh, Cada una de esas columnas representa un modelo diferente en el sentido en que uno va agregando ciertas variables o está evaluando ciertas variables y otras no, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla, en la columna 1, si ustedes observan, las únicas variables o la única variable que estamos metiendo es confianza. Todas las variables, todos los modelos desde el 1 hasta el 6 tienen como variable dependiente la misma variable. En este caso, Ventas. las ventas, ¿sí? Las ventas son la misma variable para cada una de esas columnas. Repito, cada columna es un modelo diferente, ¿cierto? Solamente que vamos a comenzar a jugar con las variables para mirar. Esto se hace con el ánimo. Alguien preguntará, bueno, pero ¿por qué no hacer de una vez todo el modelo completo? Sí, es necesario hacerlo, pero uno también tiene que buscar algo que se llama un análisis de robustez para saber exactamente cómo se comporta mi variable ante diferentes contextos. Y los contextos dependen de las variables de los compañeros que uno está analizando. Es decir, uno va combinando variables, diferentes combinaciones, para ver, digamos, el comportamiento de la variable digamos, en cuestión. Se supone que una variable que sea, digamos, confiable, que digamos una variable que es robusta, ¿cierto? Significa que es una variable en la cual los resultados no deberían cambiar por el contexto en el cual digamos, lo estoy manejando, ¿sí? Si yo, digamos, en la primera columna, donde no agrego ninguna variable, aquí no estoy agregando ninguna variable, solamente confianza, es la única variable que está tratando de explicar las ventas, ¿sí? Es la única variable. Entonces, digamos que este resultado que yo estoy encontrando acá, y ya les voy a explicar estas cosas que aparecen acá, debería, digamos, mantenerse más o menos estable, digamos, sin importar dónde o con quién lo acompañan las ventas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando pasamos de la columna 1 a la 2, aparte de las ventas, se agregó otra variable, que en este caso es la historia, ¿cierto? Y uno comienza a analizar qué le pasaron a las ventas cuando uno agrega historia. Y así sucesivamente. Miren que en la columna 3, a ese modelo anterior donde tenía ventas, historia, agrego una tercera variable que es el precio, ¿sí? Y bueno, y comienzo a mirar, repito, analizar cómo se van comportando los resultados anteriores. Bueno, ¿y qué analizamos? Lo primero que analizamos son estos numeritos que aparecen acá, eran los que aparecían en la ecuación de arriba, que eran los betas, los coeficientes, que en realidad son realmente los de interés, ¿sí? Esos coeficientes son, digamos, los que estoy interesado para saber la relación entre las variables dependientes e independientes. Entonces, ¿cómo debemos leer esto? Hay que leer tres cosas acá esenciales. Primero, recuerden que lo primero que hay que leer acá es el signo, ¿sí? Hay que mirar los signos siempre para saber cómo se comportan las relaciones entre las variables. Entonces, por ejemplo, este coeficiente, este primer coeficiente que mide la relación entre confianza y ventas, ¿cierto? Es positivo, lo cual significaría en este caso que hay una relación directa entre confianza y ventas. Es decir, si aumenta la confianza, ¿sí? Uno esperaría que las ventas aumentaran también, ¿sí? O lo contrario, si disminuye la confianza, las ventas disminuirían. La relación es directa, ¿sí? Eso es lo primero que, digamos, se analiza en este tipo de tablas. Lo segundo que uno analiza es la magnitud, qué tan grande es el coeficiente, pero esto ahorita lo voy a matizar un poco, porque en la última columna me va a ayudar un poco en ese sentido, pero digamos que
Esa sería, digamos, la segunda cosa que a uno le interesaría, la magnitud, qué tan grande. En este caso parece que no es un número tan pequeño, digamos, en el contexto, comparando con las demás variables, es un número que, digamos, resulta significativo para explicar esa relación entre confianza y ventas, ¿cierto? Pero una cosa aún más importante son estos asteriscos que están acá, que ustedes ven acá, ¿sí? Y esos asteriscos junto con esto que aparece también aquí entre paréntesis, usted se preguntará, pero ¿qué es ese numerito que está abajo en un paréntesis? Ese numerito que está entre paréntesis es en realidad la desviación estándar de la estimación de este parámetro. De modo que mientras más chiquito el numerito, mientras más cercano a cero, ese numerito, tanto mejor porque quiere decir que el estimado varía poco. Y si varía poco, tenemos precisión en la estimación estadística. Sí, sí, pero también depende del coeficiente, ¿no? O De la sea, magnitud. sí, depende de la magnitud del coeficiente, ¿no? Y aquí la magnitud la podemos interpretar como cuánto se aleja del cero, porque si diera cero, ese cero indicaría que no hay una relación entre la variable independiente con la variable dependiente, ¿cierto? Sí, sí, digamos, o sea, también depende, Juan, de las unidades de medición de trucks y de la variable de ventas, ¿sí? Claro. También hay que, digamos, les doy un consejo para los estudiantes que estén viendo esto, es que la interpretación de esto no es libre en el sentido de que el número va a depender mucho de la escala de medición de las dos variables, tanto dependiente como independiente. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a interpretar esto, uno lo debería interpretar es que si esto cambia en una unidad, no sé esto cómo está medido, Juan, no me acuerdo. Trust era básicamente un porcentaje que oscilaba entre cero y 100. Cuanto más cercano a 100, tanto más confiable era el vendedor de Mercado Libre. Listo. Y la variable de ventas está en logaritmos. Miren entonces ustedes que la manera de interpretar esto por la manera en cómo está medido esto es que esto es un porcentaje y esto el logaritmo también es otro porcentaje. Cuando uno le saca logaritmos a una variable, eso lo convierte en un porcentaje. Entonces miren que si esta variable cambia 1%, ¿sí? Las ventas se incrementarían en 5%. Esa es, digamos, la interpretación. Sí. Porque como esto es positivo, ¿sí? Como esto es positivo, entonces un incremento de una unidad de la medición que tenga esto y como eso está medido en porcentaje, quiere decir que un 1% de aumento en la confianza aumenta las ventas en 5,7%. ¿Sí? Entonces, repito, una manera de interpretar esos coeficientes es que ustedes deben entender para poderlos interpretar la escala de medición de ambas variables para poder tener con certeza esa interpretación. Henry, pero fíjate que ahora noto, con todo esto que nos has explicado muy claramente, que esos numeritos también van cambiando de columna a columna, que ya nos habías advertido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, Juan, claro, como nosotros estamos utilizando, digamos, muestras, y si ustedes, por ejemplo, observan aquí abajito, para estimar este modelo utilicé 7.682 datos, ¿cierto? En el otro no, en el otro tengo 7.327 observaciones, ¿sí? Primero la muestra cambia. Claro. ¿Sí? Y lo segundo es que, claro, las cosas tienen que ir cambiando porque, repito, como son muestras y digamos, además estoy controlando por más variables, ¿sí? Entonces, ese control hace que pues, ese resultado tenga que cambiar necesariamente. Claro. Eso va a cambiar por esas dos razones, pero uno esperaría que el cambio no fuera tan fuerte. Exacto. Es decir, si la confianza es un predictor confiable, valga la redundancia, de cuánto se vende en Mercado Libre, pues yo esperaría que no importa cuántos controles haga las otras variables, el estimado que en el primer modelo da 5,7, ahora en el segundo modelo no cambie tanto, pero vemos que acá pasa a 6,7. Sí, pues, bueno, repito, digamos que todo va a depender de qué esté hablando uno, de qué medición es esta, o sea, si esto fueran, por ejemplo, millones o sea, voy a poner un ejemplo aparte de esto, ¿no? Si la medición no estuviera en logaritmos y esto fueran ventas, pasáramos de 5.700.000 a 6.700.000, es números enormes, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, no acá, pero acá estamos hablando de porcentajes, entonces cambia de 5,7% a 6,7%, entonces no sé qué tan grande sea el cambio. Claro. ¿Cierto? Entonces eso es relativo, depende de cómo se dan las unidades de medición. Sí.
Pero también, mire, les estaba explicando este numerito que está aquí, digamos, entre paréntesis, es el error estándar de la estimación de este coeficiente. Pero yo, digamos, para alguien que está viendo estos, no sé qué tan profundo sea digamos, los cursos de estadística que los estudiantes de este curso han tomado, pero digamos que esto generalmente me sirve precisamente para hacer inferencia estadística de lo que yo les comentaba antes. O sea, uno no, este numerito que me dio acá es una estimación, pero yo realmente no estoy tan seguro de qué tan cercano o lejos está ese numerito del verdadero valor poblacional, ¿sí? Eso puede cambiar. Entonces, necesito armar una herramienta que me permita, en términos de, digamos, de probabilidades, que me diga si ese número realmente, qué tan seguro estoy yo de confiar en Es ese número. comparar de alguna manera ese número con relación a otras formas de estimar la misma relación, considerando otros factores. Sí, pero también, Juan, es como si uno, digamos, si tuviéramos la posibilidad de tener el curso, este curso que está escuchándonos, y tuviéramos la posibilidad de hacer una encuesta, un censo de cuánto, por ejemplo, qué edad tienen los estudiantes de este curso, pues, y uno quisiera sacar la media de la edad promedio del curso, pues uno ya tendría digamos, un número preciso de cuánto es la media del curso. Claro, Pero como eso en la vida no es real, eso no es posible, Juan, uno lo que tiene es una muestra. Entonces supongamos que uno le sacas una muestra precisamente del curso, entonces coge un par de estudiantes y a partir de ese par de estudiantes trata de inferir qué tan cercano está ese valor de esa muestra en relación al parámetro poblacional, ¿cierto? Y uno podría comparar, ¿cierto? Pero el problema, ¿cuál es? Que uno no tiene esa posibilidad de hacer esos experimentos en la vida real. claro. Uno primero no sabe el valor real del parámetro poblacional, ¿cierto? Y uno no tiene la posibilidad de hacer varios muestreos para llegar al valor real del parámetro poblacional. Entonces uno solo tiene como solamente un disparo, ¿cierto? Sí. Es como si uno tuviera un solo disparo. Y con ese disparo entonces uno comienza a jugar con probabilidades. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan cercano es ese número al verdadero parámetro poblacional en términos de probabilidades? Y entonces, repito, esta forma simbólica que aparecen acá asteriscos, lo que me está mostrando es una probabilidad de qué tan significativo estadísticamente es ese numerito, ¿sí? ¿Cuánto error cometo a la hora de decir que realmente este parámetro que está estimado acá es estadísticamente significado para hacer alguna afirmación en la relación entre confianza y ventas, ¿cierto? Entonces hay varias, digamos que depende también de las ciencias, Juan, y acá sí no sé cómo lo manejan, pero lo que entiendo es que en las ciencias económicas, ¿sí? Economía, mercadeo, ciencias administrativas, el máximo error aceptado por estas ciencias es máximo del 10%, ¿sí? En otras áreas del conocimiento tengo entendido que en psicología, por ejemplo, el máximo error es del 5%, ¿sí? Pero digamos que en general casi todas las ciencias administrativas el máximo error soportable es como les digo, del 10%. Y de ahí para abajo, o sea, entre más bajito sea el error, ¿cierto? En equivocarme, repito, que ese numerito que está ahí esté lejano del verdadero parámetro poblacional, lo máximo que estoy dispuesto a soportar, ¿cierto? En cometer un error de este tipo es el del 10%. Sí. Y entre más pequeñito sea ese error, pues más confiado estoy en que ese valor que está ahí es un valor confiable, Más preciso. más preciso, etcétera, etcétera. Por eso es que en esta tabla aparece en la parte inferior esa coletilla que nos indica que un asterisco tiene significancia estadística del 10%, dos asterisquitos tiene 5% y tres asteriscos es 1%. Sí, exacto. Esos asteriscos que aparecen ahí son la probabilidad de cometer, qué tanto error estoy cometiendo. Entonces, por ejemplo, cuando tengo tres asteriscos, acá nos dice que el error es menor al 1%. Quiere decir, Henry, dicho de otra manera, que aun cuando entendemos que estamos básicamente calculando probabilidades, ese primer estimado paramétrico ya tiene una precisión menor al 1%. De cometer errores, ¿no? O sea, una precisión mayor al 99%, es lo que quise decir. Ah, bueno, exacto. Sí, uno lo puede ver al revés. Sí. Así como está presentado es por error. O sea, sí. La probabilidad de que ese parámetro esté muy lejano del
¿sí? Sí, La estimación es muy buena, muy precisa, ¿cierto? Y entre menos asterisco, o incluso si no tiene asterisco, no sé si acá hay un ejemplo, creo que pues no. creo que en esta regresión no hay ninguna que he puesto, pero en algunas regresiones resulta que algún coeficiente no tiene asterisco. ¿Qué significa eso? Que el error es tan alto, ¿sí? Más del 10%, es insoportable estadísticamente, y entonces nosotros no podemos afirmar que existe una relación entre las variables, Claro, estadísticamente, ¿no? En caso contrario, pues estaremos entre el 1 y máximo el 10%, repito, en ciencias económicas, ¿sí? En ciencias económicas el máximo error será el 10%. Entonces creo que por acá, creo que tampoco hay una del 10 en este caso, creo que todas son por debajo del 1%. claro, y esto es debido, Henry, a otra cosa que olvidamos mencionar, y es que el tamaño de la muestra, en este caso, fíjense allí donde dice observations, es alto. O sea, en ciencias sociales, hablar de muestras por encima de 1.000 datos o 2.000 datos, 5.000 datos, ya es una muestra enorme. ¿Qué ocurre? El, el error de estimación también depende del número de observaciones que uno incluye en la muestra. Cuanto sea más grande, menor va a ser el error de estimación. Sí, en estadística hay un teorema muy utilizado por los estadísticos que se llama el teorema del límite central, y este teorema del límite central pues habla un poco de lo que dice Juan, y es que las precisiones en las estimaciones en general se mejoran cuando, digamos, el número de observaciones aumenta, ¿sí? Sí, Y mejora muchísimo todo, tanto el comportamiento de las distribuciones per se de nuestras variables, como, digamos, estos errores que están acá, como nos mencionaba ahorita Juan, lo que uno buscaría es que estos errores que están acá fueran lo más pequeños posibles, relativamente en comparación con el coeficiente, ¿cierto? Pero esos errores van a ir disminuyendo en la medida en que una manera, ¿no? Es aumentando el tamaño de la muestra, ¿sí? sí. Sí, definitivamente, pues obviamente no hay ninguna relación, por más que el tamaño sea muy grande, si no hay relación entre confianza y ven, pues este error será enorme, y Y pues el no nos da, estimado tendería a cero. tendería así y no sería significativo, o sea que ahí no lo mostraría. Pero hay veces que uno realmente sí encuentra relaciones entre variables, pero no encuentra una significancia estadística, o sea, lo que estamos hablando ahorita, no es por eso, sino porque el tamaño de la muestra es muy pequeñito. Entonces, lo que uno debería hacer es corregir ese problema aumentando la muestra. Aunque en la práctica ese tipo de cosas, como les digo, es difícil, ¿sí? Porque realmente uno sale a conseguir información y la información no crece en los árboles, sino que es costosa, es bastante dispendiosa, entonces uno tiene que trabajar con lo que hay, ¿sí? Pero con Aprovecho ese comentario que hace Henry para poder rescatar algo que hemos resaltado muchísimo en nuestras clases. Y es que en el contexto de este trabajo que publicamos, el método fue el de web scrapping. Y recordemos que Mercado Libre tiene operaciones comerciales en 18 países. Entonces, si uno se pone a ver la cantidad de transacciones que ocurren diariamente o por cada hora en estos 18 países en Mercado Libre, hablar de 7.600 observaciones, aunque suene grande, realmente es muy poquito con relación a todo el volumen de ventas que se hace al interior de Mercado Libre en cada país. Entonces, lo bonito de la asignatura de analítica de datos es que nos ayuda a entender métodos computacionales que nos ayudan a a tener datos frescos con muestras relativamente grandes y a un bajo coste, en el sentido de poder diseñar un algoritmo que vaya y mire los datos que nosotros queremos analizar en Internet, pues nos pone en una posición ligeramente diferente a la posición que tiene el investigador tradicional, que depende de la recolección de datos con encuestas o con entrevistas o con métodos un poco más tradicionales. Entonces acá lo bonito, olvidé mencionarlo, es que el método de la recolección de datos, web scrapping, nos permitió tener tamaños muestrales verdaderamente grandes comparados con una investigación, digamos, tradicional. sí, porque precisamente lo que les comentaba, los datos son muy costosos y no estoy hablando tanto de dinero, sino la manera en cómo se consiguen. Es decir, a veces Del tiempo que lleva. tiempo y conseguirlos, o sea, metodologías, encontrar metodologías para conseguir variables es difícil, ¿sí?
mucho del trabajo empírico es precisamente armar una buena base de datos y es complejo. Correcto. ¿Sí? Es bastante complejo esa parte. A veces los estudiantes se olvidan, una vez que aprenden estos métodos, como que se olvidan de esa parte y no encuentran, digamos, cuando van a hacer este tipo de metodologías, no encuentran resultados robustos, no porque las variables no exista correlaciones o dependencia entre las variables, sino porque tienen una base de datos muy floja, Muy suave, muy pequeña, sí. Muy pequeña, mal construida, no depurada, no tienen en cuenta que uno tiene que hacer todo un proceso de depuración de las bases de datos antes de, digamos, de hacer estos procesos estadísticos. Entonces, es recomendable ponerle mucho cuidado a la consecución y no solamente la consecución, sino también a la depuración de la base de datos, porque cuando los datos vienen así puros, es necesario hacerles ciertos tratamientos para eliminar ciertos problemas que tienen los datos. Entonces eso es clave. Pero bueno, eso es otro tema, digamos, otra tarea para otra sesión, sí. Entonces, bueno, digamos que aquí en general, yo ya hablando un poco, ya entendiendo esto que acabamos de decir del coeficiente y digamos de la evaluación de diferencia estadística, lo que si ustedes notan, por ejemplo, la variable TROX, la confianza, es una variable que en términos generales se muestra y digamos que ese era el objetivo, ¿no? Miren que al principio miramos esa variable de confianza en un modelo inicial donde no incluíamos ninguna otra variable, ¿sí? Y el resultado fue que la relación era positiva entre esas dos variables y este signo negativo aquí de confianza al cuadrado, miren que cuando uno quiere evaluar esta relación, que es la que les estaba explicando Juan Carlos al principio, la relación entre ventas y confianza, uno teóricamente lo que quiere encontrar es algo parecido acá, ¿sí? Que si bien la relación es positiva, si ustedes se dan cuenta, en la medida en que la confianza va aumentando, las ventas también van aumentando. Si en todo este tramo las ventas están aumentando en la medida en que la confianza aumenta. Sin embargo, hay sospechas por lo que mencionaba Juan, de lo que inicialmente se hizo de manera exploratoria, que posiblemente esto llegue a un punto de inflexión y esa relación se quiebre y esa relación comienza a decaer, ¿cierto? Hay esa sospecha y nosotros quisimos evaluar si realmente hay ese punto de quiebre en algún momento, digamos, entre esa relación entre ventas y confianza. Y para que esta relación empíricamente se dé, lo que uno esperaría es que la confianza, el coeficiente fuera positivo y su cuadrado fuera negativo. Si eso se cumplía, lo que estaríamos corroborando es que efectivamente hay una relación de este tipo. Hay una relación de este tipo. Y como ustedes pueden ver, efectivamente se cumple eso en todos los modelos. El único que, digamos, aquí ya les explico la columna 4, pero si ustedes vienen a la columna 1, 2, 3 y 5, esa relación se cumple, mostrando no solamente que el parámetro es fuerte, ¿sí?, sino que además es altamente significativo. Siempre, digamos, los resultados de diferencia estadística nos muestran que, digamos, el error es muy pequeñito, es menor al 1% y por lo tanto, digamos, es una variable de confianza. Es decir, que estamos validando empíricamente que efectivamente, digamos, estas dos variables, ventas y confianza, primero es significativa, hay una relación positiva entre estas dos variables, pero además estamos demostrando empíricamente nuevamente que esa relación se da de manera como una especie de U invertida, ¿sí? O sea, de este tipo que estamos viendo. O sea, esto es algo que también se comprobó acá y esos son los resultados interesantes acá. Yo creo que Juan podría profundizar más adelante esto, pero digamos que esto es una de las cosas que se analizó. Ahora, si ustedes van mirando las columnas, miren que lo que se está haciendo es gradualmente ir agregando más variables. Se les agrega la historia, el precio y este indicador PI, ¿cierto? Se va agregando y miramos, repito, no solamente cómo se van comportando esas variables per se, ¿sí?, sino las que ya teníamos antes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros agregamos la historia del vendedor, ¿sí?, miren que la confianza es una variable que se mantiene positiva y significativa. Y los coeficientes son más o menos, yo diría que son más o menos estables, ¿sí? Uno no, digamos, esto no tiene por qué dar igual, pero digamos que no es si esto pasara de 5 a 20, a 30, uno diría, uy, si hay un cambio grandísimo, algo está pasando, pero digamos que si ustedes ven todas las regresiones, más o menos están por ahí cerca. Ya les explico un poco esta última, pero digamos están acá. Y así pasa con el resto. Mire que cuando pasamos a historia, una vez que usted introduce historia, pues la relación es positiva. Sin embargo, aquí sí es un poquito, lo que sí encontramos es que ese coeficiente sí es pequeñito. Es casi nulo. Por eso es que uno veía la pendiente casi paralela al eje horizontal allá
en la figura que inicialmente estábamos mostrando, que la historia parece no guardar una relación positiva o negativa con las ventas. Pues aunque nos dice que es positiva la relación y que es significativa estadísticamente, la fuerza, digamos, la fuerza entre la relación entre las dos variables no es tan fuerte. ¿Sí? Es muy pequeña, es Es muy casi... pequeña. Claro. Sí, es muy pequeñita la fuerza de las dos variables. Entonces es lo que digamos. En cambio, por ejemplo, el precio, pero acá, miren que este numerito, miren lo que yo les decía de entender cómo están medidas las variables. Miren que aquí tenemos las ventas que están en logaritmos y este precio que está en logaritmo. Este numerito, aunque parece pequeño, en realidad no lo es tanto porque eso es un porcentaje. Claro. Y claro, al ser un porcentaje, pues naturalmente tiene que ser pequeñito, ¿sí? Entonces, claro, si ustedes miran un incremento de 1% del precio, ¿sí? De 1%, eleva, digamos, las ventas en ese porcentaje que aparece ahí. Y mire que la relación se da negativa como uno esperaría, ¿no? Claro. Entre más alto el precio, menos ventas. Y entre más barato, compran más. Más, exactamente. Entonces, mire que los coeficientes siempre son negativos y es lo que uno esperaría, ¿sí? Y bueno, y así se hace con todos los demás, con todas las demás variables, agregando. Mire que cuando nosotros también probamos en la columna 4, tratamos de mirar qué le pasaba a la confianza cuando le quitábamos el cuadrado. Ajá, y ahora que lo que antes daba positivo, ahora confianza da negativo. Da negativo, ya no da lo que esperaríamos. Entonces, el modelo sí digamos, nos está diciendo que es necesario agregar ese trops para que la relación funcione bien. Si trops no tiene el cuadrado, la relación no funciona. O sea, definitivamente la relación es de esta forma. ¿Sí? Entonces también ustedes, como para que cuando hagan sus trabajos empíricos tengan en cuenta esas formas funcionales que no necesariamente tienen que ser lineales, no tienen por qué ser lineales, ¿sí? Entonces aquí claramente este modelo necesita una cuadrática para que el modelo funcione bien y esté, digamos, de acuerdo a la teoría. Y nos lo confirma, digamos, todos los análisis. Y si ustedes notan, en esta columna 5 están incluidos pues, todas las variables simultáneamente. Y como les digo, pues eso no hace que cambie mucho digamos, ni la magnitud ni la significancia estadística, se mantienen en todo lo que nos decían antes, más o menos se mantiene estable. O sea que en últimas uno podría decir que este modelo que estamos presentando arriba, la ecuación de arriba, empíricamente es un modelo bastante robusto. O sea, es robusto la relación entre confianza y ventas, es robusta la relación entre precio y ventas, es robusta la relación entre precio y ventas, IPI y ventas, etcétera. Es una relación bastante, digamos, coherente y por lo tanto el modelo está bastante, digamos, lo que podamos inferir de estas relaciones es bastante confiable. Henry, para ir culminando también con esta parte, me gustaría que nos ayudaras a entender qué criterio podemos utilizar, qué criterio empírico podemos utilizar para de estos 6 modelos escoger el que mejor le pega a los datos observados. ¿Existe algún criterio y de existir dónde uno lo mira, cómo uno lo busca? Sí, Juan, pues pero Juan, yo la verdad con este mismo modelo, yo no trataría de escoger el mejor modelo. Yo lo que sí haría es, por ejemplo, si yo no tuviera las ventas acá, si no tuviera una variable alternativa de las ventas y tuviera las mismas variables explicativas, ahí sí tengo dos tipos de modelos diferentes. Ok. ¿Sí? Esto simplemente lo que estoy haciendo es para lo que yo les decía de chequear qué tan robustos son estos resultados. ¿Sí? Porque empíricamente sucede eso, Juan. Que uno, por ejemplo, aquí mete esta variable al inicio sola, pero ya después cuando meto controles, o sea, le meto más variables, esa variable deja o de ser significativa o peor, le cambia el signo. Entonces como que uno ya dice, no, acá ya hay un problema. ¿Sí? O sea, si uno pasa de la columna 1 a la columna 2 y le cambia el signo, pues no, esa variable ya definitivamente no es tan confiable como uno esperaría. Claro. O que era significativa al principio y ya deja de ser significativa, bueno, esta variable tiene problemas. Eso es otra cosa diferente. Pero, por ejemplo, si yo quisiera evaluar, por ejemplo, no ventas, repito, sino supongamos que cogemos otra variable que capturara también ventas, pero de otra manera, y tratara de evaluar cuál sería el mejor modelo, pues hay varias formas. Una de ellas es, por ejemplo, aquí en esto que se utiliza mucho, es este que dice AIC, que es un indicador de Arcaire, bueno, se llama Arcaire, que es por las siglas de los autores que él lo hizo.
pero la idea es que el mejor modelo sea que aquel que tiene, digamos, el menor valor de este indicador. Entre más pequeñito sea este numerito, mucho mejor el modelo. ¿Sí? O sea que en este caso, aun cuando no es estrictamente correcto, porque siempre la variable dependiente es la ventas, misma, sí, no puedo compararla. Pero el hecho de que el AIC de 44.790 sea el menor, es el sea el mejor. menor, quiere decir que de los 6 modelos que hay acá, el modelo 5 es el que estadísticamente sería el que mejor se apega a los datos. Claro, exactamente, sí, sería. Pero acá sería un poco injusto, Juan, es porque claro, este es el mejor modelo. ¿Por qué? Porque es que el que tiene todas las variables. Claro, Y entonces, entre más variables le meta, pues más mejor explica el modelo. Eso sería injusto. Más justo sería que tuviera las mismas variables, pero una variable diferente. La dependiente, ¿no? La dependiente. claro. Si la variable dependiente fuera diferente y tuviera las mismas variables, explica, ahí sí sería una comparación. Pero repito, acá, obviamente este es el mejor modelo, es porque tiene mayor número de variables. Si yo le agregara otra variable a esto, Juan, seguramente este indicador bajaría más, se volvería Iría más pequeño. bajando, claro. Claro, pero eso es una cuestión, es porque le estoy agregando variables explicativas, ¿de acuerdo? Es Listo. por eso. Pero uno podría utilizar este indicador para valorar eso. Lo Bastante. bonito de este trabajo, Henry, ya para ir concluyendo, es que en la literatura, cuando hicimos todo el esfuerzo, no había, hasta donde pudimos hacer la revisión de la literatura, un trabajo semejante en Latinoamérica que evidenciara con datos empíricos cómo es esta relación entre confianza y ventas. Y hay muchas lecciones que se desprenden de este trabajo, pero para el curso de analítica de datos creo que la lección más importante para todos los compradores y los vendedores en Mercado Libre es que sí, efectivamente, el hecho de que un vendedor esté bien calificado, es decir, que tenga una buena reputación, es un indicador de que ese vendedor ha vendido bastante. Y en Mercado Libre eso tiene un contexto muy importante. ¿Por qué? Porque Mercado Libre calcula el índice de reputación o de confianza del vendedor en función de lo que haga. Entonces, yo suelo a veces comprar por Mercado Libre y una cosa muy favorable es que cuando yo le pregunto al comprador, yo vea una respuesta relativamente rápida a mi pregunta. Hay compradores que preguntan por decir algo, el modelo o la garantía del producto, etcétera, y los vendedores no se preocupan por dar respuesta a estos compradores interesados en el producto. Pues mira tú que una lección práctica del trabajo acá es que esa intención de compra, lo que llamamos PI, efectivamente es un predictor de las ventas importante, pero más allá de eso y más allá del precio, lo que realmente ayuda a predecir, de acuerdo a todos estos resultados que vimos, es que la reputación del vendedor sea lo suficientemente alta como para que el comprador se anime a comprarle a ese vendedor específico y no a otro. Pero la otra relación que vimos o el otro hallazgo que vimos es que esta no es una relación completamente lineal, lo cual nos ayuda también a, digamos, transmitir el mensaje de que sobre todo en ciencias sociales está muy difundido la tendencia a hacer análisis de modelos lineales y resulta que la realidad no es lineal. De hecho, lo excepcional es que uno encuentre relaciones de tipo lineal. Y modelos de estos tipos ayudan a entender esa complejidad que uno se consigue en la realidad con fenómenos de este tipo, con variables muy concretas, muy sencillas de comprender, pero que suponen una sofisticación estadística importante. Pues porque estos modelos, como nos explicabas al principio, no tienden a ser muy usados o muy conocidos. Bueno, tal cual. Listo, Henry. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por habernos aceptado la invitación. Yo creo que tu explicación nos ayudó bastante a comprender un poco más en detalle el trabajo. A nombre de mis estudiantes y del Colegio de Estudios Superiores de Administración acá en Bogotá, Colombia, te queremos dar las gracias formalmente y bueno, esperemos que luego podamos tenerte en físico en nuestras clases para hablar de estos temas y otros. Sí, Juan, muchas gracias por la invitación. Esto siempre pues, es lo que me gusta y
claro, siempre estaré digamos, con el mayor de los gustos aportando a clases, a conferencias, investigaciones. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.